Hoy se cumplirá un primer acercamiento entre el gobierno y las centrales obreras que han sido parte de los que promueven el paro nacional, dentro también de lo que el presidente Iván Duque ha llamado la conversación nacional. Julio Roberto Gómez es el presidente de la Confederación General de Trabajadores y me complace mucho saludarlo a esta hora de la mañana. Diego, Julio Roberto, bienvenido. Muy buenos días, Diego, y muchas gracias por la invitación para que nos conectemos con el conjunto de la población colombiana. Empecemos hablando con esta imagen. El presidente comenzó lo que él ha denominado conversación nacional para abrirle puentes que permitan conectarse con los que están promoviendo el paro. Aquí está en la Casa de Nariño, pero no veo a ninguno de ustedes. Digamos que esa es una primera aproximación con los mandatarios locales que han sido electos y es el inicio de un proceso. Pero de todas maneras, seamos sinceros, aquí de lo que hay que hablar es de cómo encontrar salidas a instancias del Comando Nacional de Paro y naturalmente que la reunión de la Comisión Permanente de Concertación de hoy hace parte de ese mecanismo hacia la construcción de un acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Ustedes se reúnen con el gobierno nacional, ¿a qué horas? ¿Qué va a ocurrir? 2 de la tarde, Palacio de Nariño. Nosotros vamos a estar dialogando sobre los temas que tienen que ver con salario mínimo legal, pero va a ser inevitable que uno de los temas que se aborde ahí es el tema del paro nacional, de la problemática que rodeó la convocatoria de este paro y de el por qué hemos llegado a esta situación, de tal manera que no hay temas vedados en la Comisión Permanente de Concertación. ¿Ustedes están planteando exactamente qué? Nosotros estamos planteando temas que tienen que ver con salud, con educación, Sí. Naturalmente el tema de salarios, el tema de empleo y el tema agrario, Sí. el tema agrario que involucra toda la problemática indígena, raizales. El tema del estudiantado colombiano, es decir, hay infinidad de temas que han sido planteados en el Comando Nacional de Paro y del cual hace parte también la agenda de la Comisión Permanente de Concertación. Hablemos de uno de los temas que tal vez más inquietan a los ciudadanos, el de empleo. Estamos hoy por unos indicadores realmente preocupantes, por encima del 10% del desempleo en el país. ¿Ustedes tienen alguna propuesta en ese sentido? La tasa de desempleo está hoy en 2 dígitos, por encima del 10%. La tasa de informalidad en el orden del 60%. Empleo precario, contratos basura, inestabilidad laboral, todo ello significa que no hay posibilidades para los jóvenes, no hay mayores posibilidades para las mujeres. Consecuencialmente, hemos presentado por parte de la CGT 30 propuestas en materia de empleo, que van desde la emisión primaria de dinero hasta la reactivación del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, porque ¿para qué vías 4G si los campesinos no tienen cómo llevar sus productos a los centros de acopio? La reactivación de la flota mercante gran colombiana. Es increíble que nosotros teniendo acceso al Pacífico y al Mar Caribe no tengamos una marina mercante. Y el tema de los ferrocarriles nacionales de Colombia. Si estamos en la OECD, significa que hay que aumentar la productividad en los diferentes lugares. Esto incluye el sector del transporte para la carga, para el transporte de pasajeros. En fin, yo creo que la reactivación de Ferrocarril Nacional de Colombia es fundamental. Hablemos de este tema, que va a ser uno de los centrales del debate también que ustedes plantearán al gobierno, el alza del salario mínimo. Hoy está por el orden de los 836.000 pesos, ¿cierto? Así Más es. o menos, ¿cierto? ¿Ustedes cuánto van a pedir de incremento? Estamos construyendo una propuesta unitaria de todas las centrales obreras para el incremento del salario mínimo legal. Lo que la opinión pública debe tener suficientemente claro es que con el salario mínimo legal no se compra ni la mitad de la canasta familiar. Consecuencialmente, así fuera el 10, el 15, el 50%, continúa siendo insuficiente. La Constitución Política de Colombia habla del salario mínimo vital,
que sería el equivalente al costo de la canasta familiar, que estaría alrededor de 1.650.000 pesos. ¿Eso es lo que se debería, claro, más o menos? 1.650.000 pesos. Pero seamos sinceros, no se alcanza. Sí. No somos tan idealistas, pero por lo menos un incremento que esté por encima de la inflación, un incremento que signifique ir dándole cada vez más posibilidades para que ese salario mínimo legal permita que una familia de 5 personas viva con dignidad, con decoro, y no como ocurre actualmente. Claro, pero los empresarios, los que, digamos, generan el empleo en este país, dicen, pero eso también generaría un efecto gravísimo en la productividad, sobre todo en unas condiciones económicas tan complicadas como las que está viviendo el país. Yo lo quiero decir con un profundo respeto al sector empresarial. Nosotros necesitamos mayores salarios para que la gente tenga capacidad de compra, porque ¿para qué se producen bienes y servicios en el país si la gente no tiene ninguna capacidad de compra? Consecuencialmente, no es miserabilizando los salarios como el país se puede desarrollar. Fijémonos que en el año 2013 el incremento del salario mínimo fue del 4.5%. Y la inflación fue solamente del 1.94%. Es decir, fue 2.56% por encima de inflación. El 132% en términos reales. Y no le pasó nada a la economía colombiana. Consecuencialmente, lo que tenemos que apuntar es a elevar el nivel de vida, el nivel de ingresos de la población colombiana para que haya capacidad de compra, para que se eleve el consumo. Claro, suena muy, digamos, razonable eso, pero entonces uno dice, si suena tan sencillo, ¿por qué no lo hacen? También... Porque no hay voluntad política. Yo lo quiero decir con mucha franqueza. Se pretende que el país viva en paz, que el país no tenga violencia, que el país esté cada vez en mejores condiciones, pero no puede ser sobre la base del empobrecimiento de la población colombiana. Tenemos que apuntar a unos mayores niveles de equidad, de justicia, para que en un momento dado tengamos un país distinto. Yo lo quiero decir con mucha franqueza. Lo que viene ocurriendo en Colombia es el resultado de un acumulado de frustraciones de la población colombiana, una deuda social acumulada que no es responsabilidad solamente de este gobierno, sino que viene de varios gobiernos hacia atrás y que necesariamente tienen su estallido en el gobierno del doctor Iván Duque. Le tocó a Duque, digamos, lidiar con estas papas calientes, digamos. Pero, así es. Pero, Julio, permítame integrar también a nuestros televidentes a través de las preguntas que quieren hacerle a usted en las redes sociales. Si el diálogo queda en manos de los directivos de algunos sindicatos, simplemente terminarán en negocios personales como el pasado, y Julio Roberto Gómez es experto en ellos. Bueno, esta pregunta es directamente para usted. Así es. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. La mesa de concertación laboral, ese es un escenario para lo laboral. Pero es necesario que en el diálogo nacional, en lo que el presidente ha denominado la conversación nacional, deben de estar la representación de los estudiantes, de las organizaciones sociales que tienen una coordinadora de organizaciones sociales, de los indígenas, de los campesinos, de los pensionados, y esto nos permitirá en una gran mesa discutir la problemática. Nosotros no pretendemos representar a todo el mundo como centrales obreras, pero sí necesitamos una mesa de gente representativa en perspectiva de futuro. Claro, esta imagen quiero compartirla con nuestros televidentes porque nos remonta al paro de 1977. Miren ustedes las imágenes bloqueando el tren, ese era, digamos, uno de los medios de transporte que más funcionaba en la época. Y miren ustedes, son contextos históricos diferentes, pero estamos, al final de cuentas, en la época, eso fue en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, estamos prácticamente peleando por lo mismo de hace 42 años. Si uno mira el pliego de peticiones que rodeó el paro de 1977, yo era obrero de fábrica, trabajé en una compañía multinacional de las artes gráficas y estaba en el comando de paro en 1977. Usted hizo parte, ¿no?, de ese... Hace 42 años. Eso habla bien de mi edad, pero también de la experiencia en torno a estos temas. Era un dirigente de base en 1977, me correspondió estar en el comando de paro y precisamente tenía un pliego de peticiones que fue la motivación para finalmente haber llegado a ese paro. Fue un
una preparación de 5 o 6 meses, no fue que emergiera de la noche a la mañana, y era frente a un paquete de medidas que pretendía imponer el presidente López, como por ejemplo el salario integral, que posteriormente lo fueron adoptando paulatinamente. Pero de todas maneras es la movilización social, popular y sindical más grande en la historia del sindicalismo colombiano. Finalmente, le pido que por favor seamos muy rápido aquí, Julio Roberto, para terminar. Lo que ustedes presentarán en este primer encuentro con el gobierno nacional para tratar de ser escuchados y que el gobierno tome medidas en ese sentido. Sí, nadie es tan ingenuo como para pretender que en unos meses se resuelva la situación de los trabajadores, pero tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con la problemática del estudiantado, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el respeto para los derechos de los trabajadores, tiene que ver con el respeto a los indígenas. En general, el desarrollo de una reforma social agraria de carácter integral. Son muchos los puntos de agenda, pero habrá que priorizarlos en esa mesa donde estemos sentados el Comando Nacional de Paro y el Presidente de la República, con quien él desee que lo acompañe. Tengo un último trino a esta hora de la mañana. Aquí está, Guillermo Martínez dice: primero criollo o español, luego liberal o conservador, ahora de izquierda o de derecha. Nos dividen en dos frentes de batalla, ¿no? Sí, lamentablemente, este es un país polarizado, no nos digamos mentiras. En el paro de 1977 me olvidó decir que el paro tuvo el apoyo en esa época del Partido Conservador. ¿Qué va? Tuvo el apoyo del Partido Conservador, que estaban de acuerdo con el paro, más todas las centrales obreras, las 4 centrales obreras en ese entonces. Consecuencialmente, ahora, el problema no es de derechas o de izquierdas. El problema fundamentalmente tiene que ver con un nuevo país. Necesitamos un nuevo país, necesitamos un país en donde el ingrediente fundamental sea la justicia social y en donde la concertación social sea un instrumento cada vez más válido. Pues es Julio Roberto Gómez, uno de los presidentes y líderes sindicales más importantes del país. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí a Charlápiz para darnos, por supuesto, sus puntos de vista. Aquí tratamos de oír todas las voces, Julio Roberto. Muchas gracias. Hoy la celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Sí. Y en materia de movilización popular, violencia cero. Los policías son hijos de trabajadores. Quienes desfilamos somos los trabajadores. Por lo tanto, esa confrontación no nos conviene ni a uno ni a otros. Ni a uno ni a otros. Muy bien, ese es muy interesante ese mensaje. Julio Roberto, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Los dejo con el resultado de la encuesta de la conversación que también hemos planteado aquí en Noticias Caracol. ¿Cree usted que las reuniones del presidente Duque con distintos sectores permitirán levantar el paro? Ya van 14.800 votos, sí, 30% no, 70%. Y a esta hora de la mañana somos tendencia en las redes sociales.